Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 8. Estamos compuestos por Carlos Antonio Pérez y Santiago Barragán. Los textos que nos tocó fuera Segunda Ruptura Industrial, tema 9 en Valparaíso y López, y la introducción al pensamiento complejo en Morín. La segunda ruptura industrial, las formas de producción flexible y la competitividad global de las empresas desde 1973 en adelante. Preámbulo. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 70, los negocios vivían épocas de estabilidad y de certidumbre. Entonces se ponía una organización típica del trabajo, el fordismo en la producción y un patrón empresarial de empresa gerencial. Para entonces, el Estado se limitaba a controlar el empleo, mantener la libre competencia y mantener los estados de bienestar. Para 1973, el contexto cambia drásticamente. El crecimiento en el precio de los commodities, principalmente el petróleo, genera una inestabilidad en las tasas de cambio y un aumento en los salarios que derivaron en una década de estanflación. La década del 65 hasta el 75. Como consecuencia de esto, se ven caídas en el consumo, caídas en la inversión y por consecuente caídas en el producto. Este contexto económico obliga a los gobiernos a priorizar el control de precios, priorizar el control de salarios y reducir el déficit público, lo que implica también procesos de privatización y de desregularización. Hechos previos a la crisis que ayudaron a reforzarse. En la década de los 70, antes de que ocurriera la crisis, los beneficios empresariales venían deteriorándose. Y aunque nada parece pronosticar esta crisis, los tres hechos siguientes, que son los modos de fabricación japoneses, el repunte de los distritos industriales en Europa y la diseminación de las tecnologías en la información por toda la economía, ayudaron a profundizar esta crisis. Entonces vamos a entrar primero definiendo lo que es la segunda ruptura industrial. La crisis provocada por la subida de los commodities evidenció falencias estructurales en el sistema de producción capitalista, lo que derivó en el quebrantamiento del principio de la gran empresa y la producción en masa como único camino al éxito. El quebrantamiento de este principio económico es lo que se llama como la segunda ruptura industrial, es decir, cuando ya no se cree que es la gran empresa y la especialización forzada de la mano de obra la que genera rendimientos a escala, sino que esa ya se ve en rendimientos constantes, incluso rendimientos decrecientes. Se presenta también, o es claro, que el cambio tecnológico y la fragmentación de la demanda determinan la evolución de las empresas en esta época. La principal repercusión de esta evolución en las empresas es una incertidumbre provocada por no saber cómo aplicar estas nuevas tecnologías, no saber cómo jugaría el Estado frente a estas nuevas tecnologías, frente a esta crisis. Todo eso genera incertidumbre para el capitalista y por ende un mayor riesgo. Ahora veamos cuáles son los componentes de las nuevas tecnologías de la información. Los hechos claves o las actividades claves que hicieron la introducción o que permitieron la introducción de la tecnología se ven en el procesamiento de la información, la automatización de la producción y la transmisión instantánea de la información. Entre estos tenemos los protagonistas claves son el ordenador, los robots, los satélites, el cable óptico. Los insumos claves para estos antiguos protagonistas son el silicio, la fibra óptica, el láser, los chips y el software. Estos avances son propios del campo de la microelectrónica y para finales de los 60 el campo de la microelectrónica estaba poco desarrollado y se diseminaba más que todo en círculos sociales muy pequeños, círculos sociales de geeks. Para ya entrados los 80s, el campo de la microelectrónica se ve prácticamente en cualquier proceso productivo, principalmente en la fabricación y desarrollo de las máquinas. Ahora vamos a explicar lo que se conoce como la producción flexible. Los incrementos en complejidad en los procesos de producción derivados de los cambios tecnológicos, una producción semiautomática, el uso de robots primitivos modifican de forma radical
las estructuras organizacionales dentro de una empresa. Esta modificación estructural es lo que conocemos como la producción flexible. Una de las características claves dentro de la producción flexible es la reprogramación constante dentro del proceso productivo. ¿Esto qué significa? Que en términos anteriores, cuando teníamos una cadena de producción, el trabajador se especializaba en uno y solo una actividad. Ahora, cuando tenemos una producción flexible, reprogramar el proceso productivo es fácil. Es simplemente cambiarle el software a la máquina para que haga diferentes cosas. Esto nos ayuda, primero, pues, a flexibilizar la producción. Ya una sola línea no va a sacar un producto en masa, sino puede sacar varios productos, como veremos más adelante. Entonces, la producción flexible la podemos caracterizar en tres tipos diferentes. La primera es la producción flexible artesanal, la segunda es la producción flexible ajustada y la tercera es la producción de conocimiento. Dentro de la producción flexible artesanal se da cuando la tecnología llega a los viejos puestos de trabajo, esos puestos donde estaba el artesano y que atendía demandas segmentadas y por tirón. Entonces, la introducción de estas nuevas tecnologías permitieron al artesano, en vez de trabajar en función de demandas pequeñas y específicas de tirones, de encargos, ahora puede trabajar, o sea, producir en mayor cantidad y satisfacer demandas más estandarizadas. Esto implica un mayor grado de rigidez, claramente, porque antiguamente el artesano podía graduar uno que otro cabezal en la máquina y obtener diferentes productos. Ante la producción flexible artesanal, el artesano se desliga un poco de todos estos productos y le queda más la parte del diseño. Por lo tanto, al desligarse el artesano, se encuentra una mayor rigidez productiva. Pero este tipo de producción artesanal es el que permite a los distritos industriales en Europa volverse a poner de moda. La producción flexible ajustada. La producción flexible ajustada se da cuando se reemplazan trozos en la cadena de producción por estaciones de trabajo robotizado. Es decir, pasamos de tener un montón de trabajadores especializados en una sola actividad a tener máquinas que reemplazan satisfactoriamente estos trabajadores. La producción flexible ajustada se busca cuando se quiere cambiar una producción en función de una demanda grande y estandarizada por una producción en una función igualmente en función de una demanda igualmente grande, pero esta vez especializada y segmentada. Por ejemplo, una fábrica de galletas que produzca galletas de un solo sabor. Bajo la producción flexible ajustada, esta fábrica de galletas podrá implementar no solo un sabor, sino varios sabores y no va a decrecer su número de producción. Este modelo se desarrolla inicialmente a mediados del siglo XX, es decir, por los años 50, en Japón, antes de que siquiera aparecieran las tecnologías, pero una vez que aparecieron las tecnologías, estos modelos toman relevancia. El último modelo que encontramos en la producción flexible es la producción de conocimiento. Estas no poseen ninguna cadena de producción, por ende son totalmente flexibles. Trabajan por tirón de demanda, es decir, por encargo, y atienden únicamente demandas específicas. Aquí no se da una producción en masa. Aquí la producción de conocimiento, es como su nombre lo dice, se destaca por la investigación, por el desarrollo de I+D. ¿Qué implicaciones tuvieron la aplicación de las nuevas tecnologías? En un principio, un mayor aumento en el grado de control de los procesos productivos, dado que una máquina es mucho más fácil de controlar que un montón de trabajadores. Una mayor capacidad de innovación, porque al poner una misma máquina a hacer diferentes producciones, podemos tener productos totalmente diferentes. Y por ende, la mayor consecuencia que trae las nuevas tecnologías es una capacidad mayor de innovación. Como veníamos diciendo, las nuevas tecnologías trajeron incertidumbre a los empresarios. La principal incertidumbre que tienen los empresarios a la implementación de las nuevas tecnologías es, si yo tengo un sistema viejo que sale una capacidad bastante estable y que ya tiene un tiempo en el mercado, es difícil cambiarlo por un sistema tecnológico nuevo que es altamente volátil al cambio
y que no se encuentra sin ningún estándar. La probabilidad de que yo pierda la inversión es alta. Pero también se da otra incertidumbre de la producción antigua, y es que los sistemas de producción en serie ya no logran rendimientos crecientes a escala, sino que se habían estancado. Y la microelectrónica o el avance tecnológico parecía ser la única alternativa para solucionar este problema. Fragmentación y globalización de la demanda. Como se vio antes, la producción flexible permite responder a grandes masas de demanda fragmentada, en especial, como vimos ahorita, la producción ajustada y de conocimiento. Eso se puede ver, digamos, en el ejemplo anterior, en la fábrica de galletas. Si yo tengo una fábrica que solo saca un sabor de galletas, voy a tener una demanda únicamente a ese sabor de galletas. Pero, en cambio, si saco 5 o 6 sabores diferentes de galletas, la demanda se me va a fragmentar y cada sección de la demanda va a elegir su sabor favorito de galletas. Otra cosa que ayudó, que permitió la fragmentación y la globalización de la demanda, principalmente en términos de globalización, son las políticas de apertura económica llevadas por la mayoría de estados, países desarrollados y en vías de desarrollo a mediados de los años 80. El desarrollo del transporte, pues como vimos, los barcos ganan mayor capacidad de movimiento y de mover mercancías de un lado al otro. Entonces ya no se da una entrega puerto a puerto, sino puerta a puerta. Y el desarrollo tecnológico que permite caracterizar la demanda global y los mercados a nivel global. También se debe que las nuevas tecnologías redujeron los costos de unidad transportada. Y, como se dijo anteriormente, transforman el comercio de puerto a puerto a puerta a puerta. Ahora vamos a hablar de lo que es la integración o la red de productores. En este mundo hay que tener claro que no todas las empresas jugaron hacia un lado. No todas fueron hacia la producción flexible o no todas se mantuvieron en la gran empresa. Algunas que se consideraron como grandes empresas, las que no fracasaron, los distritos industriales aprovecharon mucho la producción flexible, y también se dio los modelos híbridos que mezclaban la producción flexible con la gran empresa. Más adelante se van a ver que muchas grandes empresas optaron por modelos híbridos. Ahora, ¿qué es un distrito? Un distrito se conoce como a la aglomeración de empresas del mismo sector y con el mismo espacio geográfico, pero que específicamente tienen un grado de coordinación, tanto en la propiedad o en la integración, en la propiedad o en la integración. Es decir, un montón de negocios, si un objetivo común no es necesariamente, no es un distrito. Un distrito tiene por obligación que el aglomerado de negocios tengan objetivos comunes. Otra cosa que vemos en la red de productores de integración es que un alto grado de integración vertical impide reaccionar rápidamente a los cambios tecnológicos o a las crisis derivadas. Entonces, la tipología de redes de productores, podemos clasificar las empresas, las empresas o las redes de producción, según su grado de integración de la propiedad o el grado de integración de la coordinación. Altos grados de integración en propiedad y coordinación siempre se suelen asemejar a empresas transnacionales y con multiproducto. Bajos grados de integración en la propiedad y medianamente integrados en la coordinación se suelen asociar a distritos industriales y a la competencia perfecta. Muchas empresas, muchos consumidores. En este tipo, bajo esas clasificaciones, podemos dar dos tipos de empresa: la empresa en red jerárquica organizada y los distritos industriales. Las grandes empresas organizadas en red se pueden clasificar si trabajan en ámbito mundial o en un ámbito local. Estas se dan cuando grandes empresas cuando se fusionan compañías, o bueno, esta red de jerárquica se da cuando grandes empresas se fusionan en compañías para producir en masa, cuando se hace una subcontratación entre una gran empresa y pymes, o cuando se hacen alianzas productivas entre grandes empresas. De esa red organizada de grandes empresas podemos destacar dos modelos. Como si no viendo antes, el modelo japonés, que viene de redes más complejas, es decir, tiene más participantes. Al tener más participantes son un poquito más descentralizadas, y como se ve en el texto, los acuerdos de cooperación que se hacen en el modelo japonés son a mayor largo plazo y son de confianza.
En cambio, el modelo de Estados Unidos, en las redes menos complejas, la empresa núcleo, la empresa principal, se dedicaba únicamente a su actividad más fuerte y subcontrataba el resto de actividades necesarias. El acuerdo con los proveedores era de corto plazo, dado que en Estados Unidos, si un proveedor no servía, lo sacaban. A diferencia de Japón, que si un proveedor no servía, habían acuerdos de cooperación y lo que se buscaba era que el proveedor se desarrollara junto con el resto de la red. Ahora venimos a hablar de los distritos industriales. Como se dijo anteriormente, un distrito industrial es una red de productores con compañías similares, una estructura jerarquizada y, como se dijo antes, tienen que compartir algo de coordinación. Es fácil clasificar esas empresas en si presenta un núcleo evidente o no. ¿Qué es un núcleo? El núcleo se entiende como una empresa que lidera el distrito, una empresa que se relaciona con la mayor parte del distrito y por ende tiene un grado de control en la coordinación más alto. En caso contrario, se entiende que el distrito es un distrito más democratizado. Esos distritos nacen principalmente, o bueno, nacen no, se fueron principalmente en norte de Italia a finales de los 70, también se presentaron en el sur de Alemania. Entonces, como dijimos antes, pueden existir distritos nucleares o nucleados o distritos no nucleados. En un distrito nucleado, como se dijo, se enfatiza porque existen empresas que lideran el mercado. Este distrito se vio mucho en la época del Silicon Valley y de la Ruta 128. Estamos hablando del desarrollo del conocimiento, del software y de la maquinaria. Estos distritos están caracterizados por dos redes superpuestas. Una red de creadores fabricantes y una red de capitalistas. En términos grado de control, suelen ostentarlo los capitalistas, pero se dan casos excepcionales donde hay empresas muy grandes tipo Microsoft, Intel, etcétera, etcétera, que pueden ser las que ostenten, al ser empresas nucleares, núcleo, son las que ostentan el grado de control, también se puede dar. Los distritos cooperativos, por otro lado, son distritos más fragmentados, como se dijo antes, más democráticos, que prosperan cuando existen economías de escala baja y bajos costes de transacción. Aquí las empresas mantienen su autonomía y cooperan para mantener la competitividad del producto y así poder aprovechar los rendimientos que generan las tecnologías de la comunicación. Ahora vamos a mirar qué papel jugó el Estado después de esta crisis. Como se dijo, antes o previo al 73 se primaban políticas keynesianas, donde el Estado buscaba un estado de bienestar, donde había política social, se preocupaba que el empleo fuera poco, que el crecimiento fuera alto, pero después de la década perdida de los 80 es cuando toman auge las políticas neoliberales, principalmente las políticas de privatización, de regularización, de un Estado pequeño, de donde los bancos centrales se tienen que ocupar de la inflación, y todo eso se da posteriormente a la crisis. Como se verá más adelante, esas intervenciones propuestas desde el lado más ortodoxo de la economía no necesariamente derivan en mercados más competitivos o mejoras de eficiencia general de la economía. Entonces, los procesos de privatización en Europa se caracterizan en los sectores de las telecomunicaciones, del petróleo, del gas, de la electricidad y de la banca. Mientras por otro lado, la privatización en Japón fue mucho más pequeña, se dio sectores donde había antes monopolios naturales, que son los sectores de la comunicación y del transporte. Estos movimientos de privatización se gestaron en los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Al ser gobiernos tan hegemónicos, siempre marcan una tendencia a nivel mundial. Ejemplo de eso es Colombia. Lo que diga Estados Unidos, aquí se hace. Los objetivos que tenían las políticas de privatización eran reducir el déficit público. Evidentemente, pues si se invierte menos en universidades, en colegios, en hospitales, pues gasta menos. Si gasta menos y sigue manteniendo su mismo ingreso, pues va a reducir su déficit público. Se decían que las empresas públicas son menos eficientes para una economía. Entonces, al privatizar las empresas públicas, se busca es mejorar la eficiencia de estas mismas. La reducción de papel de Estado va muy relacionado con lo que es un reducido déficit público.
Pues evidentemente, pues un Estado que no tenga escuelas, que no tenga universidades, que no presente hospitales, es un Estado que tiene un papel mucho menor. Otra cosa de la privatización es mover el mercado de capitales. Pues si el Estado no es el dueño de las grandes empresas, obliga a que esas grandes empresas tengan que mover en entornos del mercado de capital, es decir, que se vayan al mercado de acciones y cualquiera pueda adquirir estas opciones, esas operaciones de compra. Y por eso mismo, las políticas de privatización también buscaban redistribuir la riqueza, al quedar las grandes empresas no en manos del Estado, sino en manos del capital, significa que cualquiera puede acceder a ellas, principalmente si están en negocio de acciones. Las conclusiones y consecuencias de la privatización es que de entrada la empresa pública asume objetivos diferentes a la empresa privada. Una empresa pública puede asumir objetivos de empleo, de crecimiento y no necesariamente maximización de ganancias. A diferencia de la empresa privada, que lo que uno importa es aumentar el beneficio. La empresa en mercados poco competitivos, pues en mercados que no tienen ejemplos de monopolios naturales, servicios públicos, pues no hay incentivos para que la empresa privada se comporte mejor que la empresa pública. El contrario, se comportan muy similar, a excepción que los directivos de las empresas privadas suelen subirse sus salarios más allá que los de las empresas públicas. Eh, por ende, como se dijo anteriormente, una mayor privatización no implica obligatoriamente una mayor eficiencia general en el mercado. Depende sí, solo sí, qué tipo de empresas se están privatizando. La intervención y promoción de los países en la industrialización reciente. Se conoce como los países de la industrialización reciente a 4 o 5 países en Asia que lograron saltar esa brecha que se presenta entre el ingreso medio y el ingreso alto. Entre ellos está Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etcétera, etcétera. Este ejemplo es diferente a lo que vimos ahorita con Europa y también Estados Unidos, que se buscaba privatizar, hacer que el Estado no participara en Asia. El Estado sí juega un papel importante. El desarrollo de... También hay que resaltar que los NICs, los nuevos países industrializados de industrialización reciente, se desarrollan a principios de los años 90. También da eso paso por parte de que el Estado solía consentir mucho a estas empresas. El Estado solía consentir demasiado a estas empresas, como se verá más adelante en el caso Corea. En el caso Corea, las empresas consentidas por el Estado se conocen como chaeboles. Los chaeboles son grupos empresariales de carácter familiar con una gran diversificación en los negocios y que han tenido un aumento continuado en la participación económica durante las últimas décadas. Llamémoslo décadas por ahí del 80, del 90, llegando a los 2000. Entendamos que pues, el libro no es del 2010. Entre esas 5 chaeboles más grandes que se encontraban para el 94 en Corea del Sur, encontramos las empresas Hyundai, Samsung, Daewoo, Lucky Gold Star y Sungkyung, quienes en conjunto formaban más de 200 empresas filiales. Esas empresas se caracterizan porque la familia ejerce un control directo tanto en las filiales como en las subsidiarias, aunque cada empresa que pertenece a un chaebol es legal y legalmente independiente y algunas incluso cotizan en bolsa, pero aún así las familias propietarias de los chaeboles logran ejercer el control por medio de la participación accionaria. El Estado pues consentía a esas empresas principalmente en lo que es la fuente de financiación, abría los mercados financieros hacia ellas. Entonces, si usted era un chaebol, el Estado permitía mejores condiciones de préstamo para que usted se desarrollara y se estructurara. Ajustaba las políticas laborales a su favor. Si usted era un chaebol, entonces el Estado le prestaba para que usted hiciera una nueva empresa, para que usted con los ingresos de esa nueva empresa financiara más crédito. Para poder tener toda esa fuente de financiamiento a los chaeboles, el Estado tuvo que recurrir a una financiación externa. Y en comentarios finales, pues vemos que realmente los cambios tecnológicos, aunque sí transformaron el sistema prevalente, el terrorismo, el terrorismo, no lo reemplazaron totalmente, sino lo volvieron más sofisticado.
muchas máquinas pueden reemplazar a estos trabajadores especializados. Pero como se ve, el objetivo en muchos países no era de implementar objetivos, de implementar producciones flexibles, sistemas flexibles, no era reemplazar el sistema previamente existente, sino mejorar la calidad, reducir costes, acomodar el nuevo sistema de la organización a la organización del trabajo ya existente. Por eso se dice que no es que se haya eliminado el taylorismo, sino que se genera un taylorismo sofisticado. Y otro comentario final muy importante de este texto es la importancia de las nuevas tecnologías en el crecimiento. Esto ya se ve de los modelos de crecimiento de Solow, de Swan, de acá, que son crecimientos tanto pues, exógenos que están dados por crecimiento tecnológico, pues una vez se llega a un estado estacionario. No se puede seguir lo que evidentemente pasó en el 73, cuando ya se acaban los rendimientos a crecientes de escala producidos por el taylorismo, y que fue la solución ahí, que pues un ajuste, y el mismo texto dice que hay un ajuste de la sobreproducción, destacando los bienes que ya no tenían relevancia o que no eran adecuados para el mercado. Y ahí es donde entran las tecnologías, este desarrollo tecnológico. Y es que a pesar de que en primera instancia el desarrollo tecnológico, como se vio, ayudó a profundizar la crisis, también, pasado el tiempo, en mediano y largo plazo, es el desarrollo tecnológico el que permite no solo superar la crisis, sino llegar a momentos de capital estacionario mucho más grandes. Ahora sigue mi compañero Santiago Barragán con el texto de Morín. Compañeros, antes que nada espero que se encuentren muy bien. Les envío un saludo y espero que todo les esté yendo muy bien. En esta segunda parte de la exposición vamos a abordar el capítulo 3 y el capítulo 5 del libro Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morin. El capítulo 3 se titula El paradigma de la complejidad o de complejidad y el capítulo 5 La complejidad y la empresa. Antes de comenzar, me parece importante aclarar algunas ideas sobre su pensamiento y algunos hechos de su vida y de su biografía que influyeron en su pensamiento. Nació en 1921 en Francia, actualmente tiene 89 años. Uno de los acontecimientos de su vida que más lo marcó fue la influencia del fallecimiento de su madre, ya que lo volvió una persona triste e introvertida, lo que lo llevó a encontrar un refugio para su tristeza en la lectura. Poco a poco se fue convirtiendo en un lector voraz, lo que a la vez también lo convirtió en autodidacta y en investigador, que es una característica muy notable durante toda su obra y su trayectoria individual, porque se formó en disciplinas como la física, la biología, la sociología y la filosofía. En este apartado también podríamos decir que él no se considera solo de una disciplina, porque se suele considerar a Edgar Morin como sociólogo, como filósofo, pero él dice que no encuentra muy bien dónde están las barreras entre ser sociólogo o antropólogo y biólogo. Bueno, pues aclarando este aspecto. Otro aspecto muy importante de su vida, y es que mientras estudiaba historia y derecho en Francia, eh, estalló la Segunda Guerra Mundial y los alemanes posteriormente invadieron Francia y él se unió a la resistencia francesa, militó en el Partido Socialista y en el Partido Comunista, hecho y militancia que le marcó su carácter, convirtiéndolo en una persona de carácter transgresor y con una conciencia reflexiva muy desarrollada. Este aspecto es muy importante porque puede permear muchas otras dimensiones de su obra, por ejemplo, su carácter antitotalizante con la academia y con esas fronteras que según él crea la academia para algunas disciplinas y son fronteras muy reduccionistas y simplistas de la realidad. Eh, También una actitud antitotalizante y antidogmática ante discursos de movimientos políticos, como ya he dicho, totalizantes. Esta actitud lo llevó también a cuestionarse y a la posterior ruptura con el marxismo y expulsión de el movimiento marxista, del partido marxista,
según él, por el dogmatismo y la estrechez de los discursos totalizantes que se manejaban en él. Ya sobre ideas claves sobre su pensamiento, podríamos decir que Edgar Morin se considera el padre y el fundador del pensamiento complejo. Este pensamiento complejo tiene un principio básico que es la multidisciplinariedad. Esto quiere decir, el enfoque multidisciplinario va a utilizar diferentes disciplinas y diferentes áreas del conocimiento para explicar un fenómeno en particular. Así su obra, como ya he dicho, se caracterizó por preguntarse por la conformación de procesos sociales, por la naturaleza de las personas, y en eso desarrollaba un enfoque biológico, un enfoque psicológico y posteriormente el área mitológica, que también es muy importante en las personas. Es decir, acá con este segundo punto es que el pensamiento complejo nace de la naturaleza misma de las personas, que son seres biológicos, pero posteriormente pasan a ser seres culturales influenciados por su tiempo, por su historia, por su sociedad, y es esta cultura los que lo hace real, lo que los convierte realmente en seres humanos. Este enfoque multidisciplinar entonces es necesario para explicar esos fenómenos a partir de la unión de muchas disciplinas. Otro aspecto muy importante que él esclarece es que el pensamiento complejo que él plantea es un método, no una antología, no una obra final. Es un método para ver la realidad y para explicar sus fenómenos, pero que aún no está terminado, aún no es un paradigma, pero es un comienzo. También aquí problema-solución significa lo que decía antes, buscar definir el pensamiento complejo realmente es contradictorio, porque básicamente el pensamiento complejo plantea un problema, no es una solución final, es el comienzo de un problema para tratar de encontrar una solución al problema de lo complejo. Otro punto muy necesario acá, y es que el pensamiento complejo nace con la actual, puede decirse que permanente, crisis de los pensamientos simplificantes. Cuando estos pensamientos simplificantes acumulan tantas anomalías que ya no son capaces de explicar desde sus teorías, es necesario partir del pensamiento complejo para ver más allá de estas teorías. De esta introducción al libro, podríamos rescatar una frase que me parece a mí que totaliza todos los aspectos del pensamiento complejo. El pensamiento complejo es una aventura y un desafío. Nos ayuda a encontrarnos y descubrirnos a nosotros mismos para entender en qué dirección deberíamos guiar nuestro camino. Michael Bachmann, el escritor de la introducción del libro. Ya dicho esto, podríamos comenzar con el capítulo 3, el paradigma de complejidad. Morin comienza explicando cómo la complejidad realmente está presente en todas las dimensiones de la vida y no solo dentro de los fenómenos sociales que impliquen a más individuos. Así pues, señala Morin que la complejidad realmente es de lo que estamos hechos y que nosotros como sujetos individuales también somos sumamente complejos, pues como he dicho antes, también somos seres biológicos y seres culturales que están influenciados por sus experiencias, por su tiempo, por su historia, por su contexto social y por su personalidad, por su carácter, por los acontecimientos diarios. Casi que se podría decir que tenemos múltiples personalidades. Bueno, no, eso está un poco lejos de la realidad, pero sí que somos mucho más complejos. A partir de esta complejidad que está presente en todas las dimensiones de la vida, es que se hace necesario plantearla a nivel individual, plantearla a nivel de un paradigma y en contraposición a lo que es el paradigma de la simplicidad.
Antes que nada, antes de explicar el paradigma de la simplicidad, es pertinente explicar lo que es un paradigma. El concepto de paradigma surge desde la filosofía de la ciencia y es esa búsqueda de conceptos, principios y leyes que tengan una relación lógica fuerte entre ellos, que buscan entender y explicar la realidad de una forma particular, es decir, unos conceptos de la realidad que la explican de una forma diferente a otro paradigma. Por ejemplo, el paradigma neoclásico tiene ciertos supuestos, ciertos conceptos y principios que explican la realidad económica de una manera. Puede que bien o puede que mal, ya lo veremos adelante. Con este ejemplo del paradigma neoclásico, que me parece que es el ejemplo más pertinente para nuestra clase, se podría evidenciar lo que es el paradigma de la simplicidad, ya que realmente el paradigma neoclásico parte del individualismo metodológico, que se basa de lo particular a lo general, es decir, de lo uno a lo múltiple, de la unidad a lo múltiple, que los individuos y sus interacciones crean los fenómenos posteriores. Pero realmente la complejidad demuestra y deja en claro que no se puede partir de lo uno a lo múltiple, porque lo uno, la unidad, también puede estar muy influenciada por lo múltiple. El mejor ejemplo quizás es el de la sociedad de nuevo. No podemos partir solo desde la interacción de individuos, porque estos individuos a su vez también están influenciados por fuerzas estructurales. Un ejemplo de concepto de análisis hecho a partir desde el paradigma de la simplicidad es el de la demanda, la curva de la demanda y la curva de la oferta. Estas se hacen a partir de la suma de las demandas individuales y la suma de las ofertas individuales, pero no se tiene en cuenta que estas demandas individuales pueden ocasionar fenómenos mayores, más allá de solo la suma de lo individual. También es importante aquí, y es con lo que sigue el autor, por ejemplo, un ejemplo que él utiliza es que en la academia muchas veces se ve este paradigma de la simplicidad explícito, dado que estudiamos ciertas carreras, por ejemplo, dejamos de lado ciencias humanas y dejamos de otro lado ciencias exactas, y de otro lado, tendiendo a ciencias exactas, las ciencias económicas, y muchas veces el paradigma de la simplicidad nos hace como excluir estas ciencias y no vemos realmente la relación que hay entre todas ellas, la relación que hay entre la biología, la antropología, y de la antropología la economía, y la economía con la sociología, dado que realmente la persona, como hemos dicho antes, son seres biológicos, son seres culturales y crean realidades que influyen en ellos, como las ideas y el lenguaje. No se puede separar realmente. Las ciencias exactas muchas veces han ido en busca de una ecuación o de un principio universal que pueda explicar y pueda condensar toda esa aparente complejidad. Por ejemplo, la física busca una unidad principal, una unidad que cumplan todos los elementos, que sea la unidad primera. Así se encontró el electrón, se encontró el átomo. Esta es una representación, bueno, un poco irreal del átomo, pero para efectos didácticos no sirve. El átomo entonces era la unidad principal, la unidad primera, pero a medida que evolucionó la ciencia y la tecnología, vimos que el átomo también tenía partes, tenía el electrón, tenía los neutrones y tenía los protones. Y a medida que se siguió desarrollando, vimos que esas partes a su vez también tenían subdivisiones aún más pequeñas, los quarks. Entonces, así podemos ver que las ciencias exactas en sí
también son sumamente complejas, lo veremos más adelante, también con muchos ejemplos desde la biología. Para seguir, entonces podríamos hablar del otro concepto que desarrolla y que es muy importante a continuación en nuestra exposición, y es el de orden y desorden en el universo y realmente en la realidad, en los mercados, en las empresas, como veremos ahorita, en las personas, y es plantear que de hecho no existe una dicotomía entre orden y desorden, realmente conviven entre ellos y conviven entre ellos para crear una organización. Por ejemplo, desde la física, aunque es un poco complejo y no nos extendemos en esto, Morán explica cómo el Big Bang, cómo se explicó realmente por el corrimiento al rojo y por la radiación que se percibía desde algunas partes del espacio, que el espacio se estaba realmente expandiendo y que esta expansión tenía un origen, una explosión inicial. Esta explosión inicial realmente Morán la ejemplifica como un desorden. De hecho, una explosión no tiene mucho sentido desde la perspectiva de Morán, pero esa explosión, ese desorden, dio camino para un orden que hoy en día es la vida. Dentro de ese desorden también hubo muchos órdenes que permitieron la vida, por decirlo de esa forma. Por ejemplo, la unión de ciertas moléculas que permitieron la creación de ciertos elementos, y esos elementos como hidrógeno, carbono, dieron después de mucho tiempo con otros desórdenes el origen de la vida, y la vida de por sí es un orden. Con esto concluye Morán que realmente cuando más se van complejizando las organizaciones, hay más niveles de desórdenes y órdenes que conviven entre ellos para formar una organización. De todo este ejemplo que he dado, Morán concluye dos cosas claves. La primera es que los fenómenos desordenados son necesarios en ciertos casos para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen a nuevos niveles de desorden, como he dicho ya. La aceptación de la complejidad, entonces, pasa por la aceptación de la contradicción entre términos que parecen contradictorios, pero realmente conviven entre ellos. Entonces, lo que busca el pensamiento complejo es aplicar un método racional que explique estas ideas contradictorias, como el Big Bang, como en la biología ya veremos otros ejemplos, pero bueno, nociones contradictorias hay en todos los fenómenos. Después, Morán nos habla de un concepto muy importante y es el de la autoorganización, en donde también hay un orden y un desorden, pero este concepto se desarrolla a partir de la idea de lo que es un sujeto. Un sujeto para Morán es un individuo consciente y dotado de autonomía, es decir, un individuo que, contrario a lo que pretende el paradigma simplificante de crear una realidad que se cumpla y que pueda explicar todos los fenómenos sociales en toda ocasión y en todo lugar, no es posible, porque este individuo, al ser autónomo y al ser consciente, crea en cierta medida sus propios determinantes y sus propias finalidades. Es decir, este individuo es capaz de autoorganizarse. Como veremos más adelante, la empresa también es capaz de autoorganizarse. Sin embargo, acá una aclaración muy importante es que la autonomía también tiene una dualidad con la dependencia. Esto se sigue de lo que hemos hablado anteriormente, de que el ser humano es ser humano porque es ser biológico y ser cultural. Y es ser cultural porque la cultura y su contexto afectan en cómo piensa, en cómo desea, en cómo sueña. Entonces, el ser humano, aunque tenga autonomía, aunque tenga capacidad de reflexión y elección, es un hecho que está influenciado por factores sociales y culturales. Por ejemplo, nuestro género es una
en gran medida una construcción social. Las formas de nuestro género también están influenciadas y los ideales de género también están influenciados por lo que considera la cultura. Eso es un hecho. Entonces, también cabe aclarar que dependiendo de la cultura en la que nazcas y en el contexto en el que estés, en el contexto histórico en el que estés, puedes tener mayor capacidad de reflexión y elección que en otros casos. Pero, sobre todas las cosas, persevera la autonomía y aunque la capacidad de identidad sea limitada, como hemos dicho, siempre hay una capacidad de elección y de reflexión que nos lleva a autoorganizarnos. Bueno, llegados a este punto, es muy importante diferenciar entre lo que es la racionalidad y lo que es la racionalización. Morán parte que el pensamiento complejo claramente hace uso de la razón y que la razón, como se podría entender como la voluntad que tiene una persona para buscar una visión coherente de los fenómenos observables del universo, de los fenómenos de las cosas, de la realidad, y de esta visión de la razón parten los otros dos caminos del raciocinio, y Morán aboga por el de la racionalidad. La racionalidad, en pocas palabras, crea estructuras lógicas que le ayuden claramente a entender la realidad, pero en un diálogo con el mundo real, con la realidad, es decir, viéndolo, entendiéndolo, tratando de descifrarlo, pero no tiene pretensiones totalizantes, no lo quiere explicar todo en su totalidad porque realmente es imposible, sino ir construyendo una visión cada vez más rica de esta realidad. En contraposición con el concepto de racionalidad está la racionalización. Para Morán, la racionalización pretende explicar una realidad, toda una realidad a partir de un sistema coherente. Aquí se puede ver, por ejemplo, el paradigma simplificador. Cuando otras realidades no son capaces de ser explicadas por este sistema coherente, o puede que se nieguen o puede que sean marginalizadas. Por ejemplo, en el paradigma neoclásico, vuelvo a explicarlo con este ejemplo, podría verse las marginalidades y los fallos del mercado muchas veces, o la contaminación que genera una empresa, que es el ejemplo clásico, como una realidad que no se explica dentro de la teoría, entonces se deja a un lado y se le proponen unas soluciones, pero que realmente no son soluciones completas para esos fallos del mercado y esas realidades que la teoría no explica, básicamente porque realmente no ve la realidad desde una visión compleja. Otro ejemplo que utiliza Morán para explicar esta racionalización es, por ejemplo, la posición que tenían los filósofos del siglo XVIII, del siglo de las luces, respecto a la religión. Estos decían, bueno, no todos, que la religión realmente era una creación de los clérigos para dominar al pueblo. Sin embargo, más adelante, con el desarrollo de las ciencias humanas, hay otros puntos de vista que señalan que, si bien puede que sea posible, la espiritualidad, el aspecto mitológico en las personas, también es muy importante y es una parte ineludible de la condición humana. Entonces, Morán también concluye a partir de aquí que, aunque la razón es crítica, también debe ser autocrítica y seguir construyéndose a lo largo del tiempo. No pretender, como lo hace la racionalización, explicar toda una realidad y que no evolucione esta teoría cuando la realidad no se comporta como lo plantea la teoría. Entonces, desde esos conceptos que ya hemos mencionado, podemos seguir con el de complejidad y completud. La completud es la característica de lo que es completo. Entonces se puede pensar que la complejidad aboga por la completud,
pero realmente se podría decir que sí, porque parte de lo multidimensional, de los fenómenos multidimensionales y no de las explicaciones unidimensionales. Pero sin embargo, aceptar la complejidad parte también de aceptar que la realidad no se puede explicar completamente. Siempre hay un nivel, como dice Morán, de incertidumbre que no podemos sondear. La realidad realmente es incierta y es inabarcable. Otra idea básica del pensamiento de Morán es la idea de los macroconceptos. Para Morán es necesario definir los conceptos más importantes desde su núcleo y no desde sus fronteras. Esta es una visión anti el pensamiento de Descartes, que plantea que la distinción y la claridad son propias de la verdad de los conceptos. Pero para Morán, el pensamiento complejo tiene que partir de la explicación del núcleo de un concepto y no desde sus limitaciones, sino desde la explicación del núcleo partir de las raíces posibles. Nos pone un ejemplo y es entre el concepto de amor y el concepto de amistad. Es mucho más difícil explicar lo que es amor amigable o lo que es amistad amorosa si partimos desde el límite de los conceptos de amor y amistad y no si partimos desde el núcleo de lo que es amar y de lo que es amistad. Bueno, estas son ideas básicas, pero lo más importante son los principios para pensar la complejidad y es lo que pretendo que nos quede más claro con esta exposición, porque de cierta manera recogen todo lo tocado anteriormente. El primero de ellos es el principio dialógico, el segundo la recursividad organizacional y el tercero el hologramático. El principio dialógico, como he dicho anteriormente, busca mantener de cierta manera la dualidad en el seno de lo individual, es decir, dialogar con el orden y dialogar con el desorden. En palabras más claras, es asociar términos que son complementarios y a la vez antagónicos, buscar entender el orden y el desorden en términos dialógicos. Esto nos sirve para muchos análisis, por ejemplo, para entender desde la biología por qué algunos padres y algunas madres se comen sus crías, si se supone que el concepto de vida y el concepto de muerte realmente son antagónicos. Pero si lo pensamos desde el principio dialógico, podremos ver que muchas veces los progenitores se comen a sus crías también por la necesidad de sobrevivir, y realmente no afecta el ciclo, sino que permite que se siga dando. El segundo principio es uno de los más importantes y que tocaremos más adelante también, es el de recursividad organizacional. Un proceso recursivo es aquel en el que los efectos y los productos son al mismo tiempo causas y productores de aquellos que los producen. Ojo, causas y productores de aquellos que los producen. Este es algo complicado, pero se ve claro con el siguiente ejemplo. En una sociedad nace por la interacción que hay entre los diferentes sujetos, pero a partir de esas interacciones se crean ciertas realidades como el lenguaje, como la cultura, como las ideas que influyen en contraparte, o sea, contraactúan contra los sujetos y los moldean, como hemos dicho anteriormente. Es decir, que el producto que es la sociedad se convirtió en productor del producto inicial, que eran los sujetos. Espero haberme hecho entender. El tercero de ellos es el hologramático. El hologramático se basa en una premisa que explica Pascal y es la siguiente: no puedo concebir al todo sin las partes y no puedo concebir a las partes sin el todo. Esto se da, como dice Morán, porque las partes son reflejos de un todo y el todo es un reflejo total de esas partes. Por ejemplo, desde la biología,
una célula, que es la unidad mínima de la vida, se considera de que en su núcleo también está todo el código genético que permite la vida después en su totalidad. Es decir, la célula es una parte, el todo es la vida biológica, pero el todo, la vida biológica, es un reflejo de la información que hay en la célula, y la parte es un reflejo de la vida, porque en la célula está todo el código genético para que se desarrolle de cierta manera la vida y los sujetos. Estos son los principios para pensar la complejidad. También es importante decir que estos principios no se separan y realmente muchas veces están muy relacionados. Realmente, por ejemplo, podríamos ver que a la vez que nosotros desarrollamos conocimiento sobre las células, sobre una parte, ampliamos el conocimiento sobre los todos, sobre la vida biológica. Y ese conocimiento como un todo, desde el principio de la recursividad organizacional, afecta el conocimiento de las partes, es decir, se va formando de una manera circular ese conocimiento. Y eso también va de ese principio de la recursividad organizacional, también se basa realmente en el principio dialógico de los conceptos antagónicos. Por ejemplo, el productor convertido en producto es algo antagónico en principio, pero realmente desde el pensamiento complejo sí se puede encontrar la relación. Bueno, a partir de aquí terminamos el capítulo 3, espero que haya quedado claro algunas nociones básicas del pensamiento complejo, y lo que más nos compete a nosotros en esta clase es ver la complejidad reflejada en la empresa. Antes que nada, consideramos el siguiente enunciado. Cuando una empresa produce bienes y servicios, se autoproduce ella misma. ¿Esto por qué es posible? Esto lo deberíamos entender porque al producir bienes y servicios, produce lo suficiente para su autosubsistencia, es decir, para ser empresa como tal, para que exista. Pero este problema, desde la lógica recursiva, nos plantea otros problemas de causalidad. Entonces, considérenlo bien. Cuando una empresa produce bienes y servicios, se autoproduce a ella misma. Por lo que podríamos decir que entonces el producto es productor de los efectos que lo producen. O, en pocas palabras, el productor es su propio producto. El productor, la empresa, realmente se forma y subsiste por su producción de algún bien determinado. Es decir, el productor es su propio producto. Espero que se entienda. Sin embargo, lo podríamos entender mejor viendo los 3 problemas de causalidad que reflejan la complejidad empresarial. El primero de ellos es el problema de la causalidad lineal, y es el punto de vista heteroproductivo de la producción. Es decir, yo tengo ciertos insumos y produzco cierto producto que se va a consumir, la causalidad lineal. Pero después de esta causalidad lineal, a la hora que yo vendo e interactúo con el exterior, con el mercado, puede haber una causalidad circular, retroactiva. Es decir, que los efectos exteriores en las ventas y mi desempeño en las ventas afecten mi producción posterior. Esto realmente, espero que no se confundan, es intuitivo. Mi nivel de ventas va a influenciar en mi nivel de producción posterior. Esto se podría ver desde la visión keynesiana y post-keynesiana de lo que es la demanda agregada. Dependiendo del desempeño de la demanda agregada en un periodo en particular, es decir, del gasto del gobierno, del gasto del consumo privado, de las inversiones de las empresas y del comercio internacional,
va a depender las decisiones que tomen los empresarios en cuestión de productividad y por lo tanto en cuestión de empleo. Es decir, hay una causalidad circular. Después, posteriormente podríamos hablar del principio 3, que me parece que retoma los anteriores, y es la causalidad recursiva, en que los efectos ya por lo tanto se han convertido en productores de lo que los produce. Es decir, los efectos y productos son necesarios para el proceso que los genera. Los efectos, el nivel de ventas, los productos, los bienes son necesarios y su desempeño es necesario para su desempeño posterior, que el proceso que los genera pues es la producción que está determinada por su desempeño. Espero que esto se haya entendido. Esta complejidad empresarial la toca Morán para concluir lo siguiente: todos los procesos de la empresa son inseparables y son interdependientes. Es decir, los procesos que se hacen en el sector de capital humano, en el sector de estudio del mercado, influyen en la producción de bienes y servicios, la venta influye, es decir, todo está interconectado, la empresa como organismo vivo. De esto hablaremos un poco más adelante. Bueno, justo acá. De la organización a la autoecoorganización. Como hemos dicho y como han podido intuir, las empresas pues se hallan imbuidas en un mercado en el que relacionan todas las empresas con consumidores y vendedores. Este mercado es ordenado porque cumple con ciertas leyes y ciertos principios, pero también es desordenado porque está supeditado a la sociedad, y en la sociedad hay cierto nivel de incertidumbre y cosas que puede que no se tengan planeadas. Por ejemplo, una crisis por COVID-19 es un ejemplo de que el mercado es desordenado y a la vez ordenado en cierta parte. Es por eso que la empresa, como hemos dicho, se puede autoorganizar, pero al ser un organismo vivo y en convivencia con el mercado, que también es un ambiente vivo, un ecosistema si se quiere, tiene que guiarse a la autoecoorganización. Esta cuestión del orden y el desorden en la empresa y en el mercado es muy importante para Morán y para el pensamiento complejo, por lo que trato de explicar en esta tablita. El orden en un mercado se podría entender con la palabra clave constancia, lo que es regular, lo que se cumple de forma rutinaria, de lo que se puede esperar, es decir, de lo que puede darse cierta estabilidad. Esta estabilidad es necesaria porque a partir de esta estabilidad es que se puede crear empresa. Sin embargo, como hemos dicho, el mercado es desordenado. Pero este desorden, como también hemos dicho anteriormente, funciona en relación y en un tipo de sinergia con el orden, porque al ser el desorden hay un nivel de incertidumbre, de imprevisibilidad, puede crear innovación, porque al haber nuevos problemas como el COVID-19 surgen nuevas empresas. Ojalá surja un nuevo paradigma, pero también surgen nuevas soluciones. Por ejemplo, imagino yo que en cuestión de higiene y en cuestión de tapabocas, máscaras, habrá toda una industria nueva. Es decir, que de esta imprevisibilidad nace la innovación. Pero este también es un concepto muy importante, porque de esta innovación en la que están imbuidas todas las empresas puede darse la muerte de las empresas que no innovan. Como hemos podido ver, como señala Morán, en el estallido en el 2000 de la internet murieron muchas empresas que no pudieron innovar y no pudieron de cierta forma cambiar todo su paradigma productivo para estar a la par de las otras empresas que van creciendo. Es decir, para Morán,
como hay cierto nivel de desorden que hace que las empresas estén innovando y a la vez se estén degenerando por los cambios constantes, es necesario tener una regeneración constante de los modelos productivos, de las ideas, de las estrategias, y esta regeneración y esta innovación, como hemos dicho, justo en este momento va a ser muy importante para la posterioridad de la estrategia y los problemas. Bueno, ahora un punto importante de la complejidad en las empresas es justo este: estrategia o programa. Podríamos decir en términos generales que el programa va guiado al orden y la estrategia va guiada a incluir en el desorden en ese orden, para decirlo de una forma clara. Un programa, cuando una empresa desarrolla un programa, desarrolla una secuencia de pasos, de acciones predeterminadas que se deben seguir en todo tiempo y en todo lugar para lograr determinado objetivo. Es como un plan de acción. El problema de los programas es que pecan de rigidez. Pueden llegar a ser muy rígidos porque no tienen en cuenta los factores externos e internos de desorden. Es decir, el programa se podría relacionar en cierta medida con lo que es la burocracia. La burocracia es todo un sistema que a la vez puede ser racional y a la vez puede ser parasitario por esta relación que hay entre orden y desorden. Puede ser racional porque motiva la cohesión y asegura el orden, es decir, asegura la funcionabilidad de una empresa. Pero como hay de diferentes niveles de desorden, puede ser parasitaria, porque al ser rígida puede crear cierto embotellamiento, si se quiere, entre las soluciones que son necesarias para solucionar un problema inmediato. Es decir, si un empleado o si un administrador tiene que pasar por un proceso rígido de jerarquización central, puede que se vea el proceso de creación de nuevas soluciones contraído y entorpecido de cierta forma. Por eso puede llegar a ser la burocracia parásita. Morán, la solución que propone a este problema que no tiene en cuenta el desorden es la estrategia. La estrategia, por lo tanto, va a ser un plan de acción diseñado de tal forma que tenga en cuenta situaciones adversas y aleatorias, y que con esta información obtenida de estas situaciones que se vayan presentando se vaya modificando como tal. Es decir, la estrategia aboga por la adaptabilidad, y la adaptabilidad tiene dos componentes importantes: la flexibilidad y la iniciativa. La iniciativa, ¿por qué? Porque aboga por, como lo hemos dicho antes, que el sujeto realmente tenga ciertos niveles de autonomía, en especial, ojalá los trabajadores en general, pero el administrador tenga cierto nivel de autonomía para tomar decisiones, para solucionar problemas, y no esté supeditado a todas las decisiones que tome el organismo central de la empresa. Y la flexibilidad pues también va guiada a esta flexibilidad de decisiones y de delegación de responsabilidades. Esto es un punto crítico del pensamiento complejo en la empresa, porque es preciso señalar que si bien el desorden es necesario porque genera innovación y está presente de por sí, y hay que saber afrontarlo, porque las empresas que mejor, según Morán, enfrenten el desorden, mejor enfrentarán el cambio. También es preciso decir que el orden es necesario, porque si todo fuera desorden y libertad sin ningún tipo de control, el desorden se vuelve desestructurante, es decir, que afecta a toda la composición y el funcionamiento de la empresa, básicamente porque puede verse así, pierde un orden y el objetivo de la empresa. Con esto podemos terminar, dado que como el orden y el desorden es necesario, y como el orden de por sí
está inmiscuido en la relación del mercado y el de las empresas, y que esa básicamente es la complejidad de una organización, ¿cómo podemos integrar en un nivel estable este desorden y estas libertades que, como hemos dicho, son necesarias? Morán plantea que la solución ante este problema es fomentar una solidaridad vívida entre los trabajadores de una empresa. Esta solidaridad se basa realmente en que todos tengan presente el bien del todo y de las partes, que ejerciendo una libertad y una autonomía en pro del bienestar de todos, parecidos a los planteamientos del anarquismo, en pro del bienestar de todos, se podrá convivir de forma armónica con este desorden y este orden presente en las empresas. Con esto podemos terminar la exposición. Muchas gracias por haberme escuchado, compañeros. Espero que les vaya muy bien.